La historia del veneno se extiende antes del 4500 a.C. Hasta la actualidad, los venenos han sido usados para muchos propósitos durante toda la existencia humana como armas, antisueros y medicamentos, y han permitido grandes avances en ramas de la medicina, toxicología y tecnología, entre otras. El uso del veneno se inició en la Edad Antigua cuando fue utilizado como herramientas de caza para acelerar y asegurar la muerte de las presas. Este uso del veneno se volvió cada vez más sofisticado y muchos pueblos antiguos empezaron a forjar armas diseñadas específicamente para mejorar el envenenamiento. Luego, en la época del Imperio Romano, uno de los usos más extendidos para el veneno fue el asesinato. Tan temprano como en 331 a.C., se registraron envenenamientos en la comida o en las bebidas, y la práctica se convirtió en común. El uso de sustancias fatales se presentaba en todas las clases sociales. Así, por ejemplo, la nobleza las usaría a menudo para deshacerse de oponentes políticos o económicos en beneficio propio. En la Edad Media europea aparecieron curas para muchos de los venenos más conocidos, pero el envenenamiento se convirtió en una forma de matar cada vez más popular. Esta popularidad fue estimulada por la creciente disponibilidad de venenos. Los negocios conocidos como apotecas que vendían varios productos medicinales se abrieron al público, y ya desde ahí las sustancias que habían sido usadas tradicionalmente con propósitos curativos fueron empleados para otros más siniestros. Aproximadamente en la misma época, otras zonas del mundo hicieron grandes avances en términos de venenos. Los árabes habían logrado elaborar arsénico inodoro y transparente, con lo cual los asesinatos se volvieron casi imposibles de detectar. La epidemia de envenenamiento se extendió también a partes de Asia por este tiempo. Con el tiempo, el uso de venenos para fines despiadados y efectos nocivos siguió en aumento. Los medios de curación contra estos venenos también siguieron mejorando, aunque continuaron apareciendo muchos venenos que se volvían más populares entre los criminales. En la actualidad, el envenenamiento por intención nociva es menos frecuente, y el riesgo de envenenamiento accidental existe ahora más en sustancias y productos en la vida cotidiana. Además, su uso se ha ampliado exponencialmente. Los venenos son a menudo utilizados como pesticidas, desinfectantes, soluciones de limpieza o conservantes, entre otros usos. A pesar de ello, el primer uso del veneno como herramienta de caza aún se mantiene en lugares remotos de países en desarrollo, especialmente África, América del Sur y Asia. Civiles muertos por veneno desconocido. Misterioso crimen ocurre en la delegación Benito Juárez. Reporte del detective Crisóstomo, noviembre 20 del año en curso. A las 9 horas del día de hoy, fueron hallados sin vida 3 individuos en la proximidad del Metrobús Poliforum. La investigación judicial puso de manifiesto que en dicho lugar, los 3 individuos, aún no identificados, cayeron fulminados de golpe al suelo, después de tambalearse y quedarse unos instantes paralizados. De acuerdo con los civiles, estos individuos se desplomaron de golpe por extrañas circunstancias. El ciudadano Gabriel Gutiérrez, al acercarse a los fallecidos, asintió un olor extraño. El olor, según afirma, era extremadamente acre y nauseabundo, y tan intenso en las proximidades del Metrobús, tuvo que taparse la nariz cuando estaba cerca de los cuerpos. Las víctimas fueron llevadas al Instituto de Ciencias Forenses en la colonia Doctores para determinar la causa de muerte. Buenas tardes, detective Crisóstomo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me habló? Estoy bastante ocupada. Teniente Hernández, tenemos estos 3 sujetos, logramos al fin identificarlos. Estos 3 son Ricardo, Selem y Messi, las 3 víctimas. Suponemos fueron envenenadas por un agente extremadamente raro. ¿Cómo que extremadamente raro? ¿A qué se refiere, detective? Me acaba de decir que es veneno, ¿no es así? Seguramente una araña o serpiente, o yo qué sé. Verá, teniente, lo que sucede es que... Un fuerte sonido inundó el cuarto. El cuerpo de Melesio, que hasta ese momento había permanecido sobre la camilla, empezó a quebrarse. Los oficiales se acercaron poco a poco, pero una serie de grietas empezó a nacer de su pecho, y, como si se transformara en piedra, el cuerpo, del que era Melesio, pasó a ser una escultura, pero un leve temblor agitó la sala, logrando que el cuerpo de Melesio, que parecía de piedra, se desmoronara acabando en el suelo, como si de arena se tratase. Se alertó a todo el instituto.
Vinieron, inspeccionaron y colocaron a nuestro polvoriento amigo en bolsas para su análisis, mientras el detective y la teniente daban sus versiones y reflexionaban acerca de lo ocurrido. Creí que había dicho que era un veneno. ¿Qué pasó ahí? Pues no lo sé, ni siquiera terminé lo que quería decir. Y, en fin, era lo que trataba de decir. Bueno, le iba a comentar que el caso se complicó y bueno, pues necesitaba recursos, pero ahora creo que tenemos que hablar con el que identificó el cadáver. Salieron rumbo a un cubículo, pasaron 3 pasillos, 4 compuertas, mostraron sus identificaciones 10 veces por puro papeleo, llegando finalmente al cubículo y tocaron la puerta. ¡Pasen! Detective Crisóstomo y la teniente Hernández. Escuché una alarma. ¿Qué ocurrió? Doctor, ¿cómo decirle? ¿Qué opinaría si los tres que tenían esto causaría que uno de ellos se empezara a gritar y se volviera polvo ceniza? Y como si un escalofrío recorriera completamente el cuerpo de todos, el doctor incrédulo continuó. ¿Perdón, detective? ¿Cómo que terminaron en cenizas? Pues sí, doctor, lo que escuchó. Por eso vengo aquí a preguntar, ¿qué era esa cosa? Mire, pensamos que era un clásico caso de envenenamiento que no fue tratado a tiempo. Pero lo que me dice, no sé qué pensar con eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí, detective? Simplemente estábamos discutiendo quiénes eran cuando uno de ellos empezó a, ¿cómo decirlo?, petrificarse, y de un momento a otro se rompió y solo se quedó en polvo. Originalmente creímos que era algún disolvente en el aire por donde estaban, es decir, había muchos automóviles por la zona, pero la posibilidad de que eso fuera era baja, además era poco tiempo. Ahora pensamos en que quizás un animal los picó, o una planta que lo que hayan ingerido o tocado, era más probable. Así que tomamos muestras de los fluidos y las pasamos por el HPLC. Nos mostró cosas raras, hubo compuestos no identificados, y aún no logramos identificarlo del todo. Intentamos ahora separarlas por electroforesis, era algo más sencillo. Sacamos unas bandas, pero no coincidían con nada, absolutamente con nada de lo que teníamos. Finalmente tomamos cada una de las bandas y las pasamos ahora por la espectrometría de masas, pero aún no tenemos una respuesta clara. Esto es, detective y teniente, muy difuso. Pero, ¿por qué menciona que daban cosas raras? Creí que sus aparatos lo identificaban todo. Todo veneno, sea animal o vegetal, tiene proteínas o enzimas, y esas pues se pueden separar. Lo particular en este caso es que parece que no coincide con ninguna. ¿Y esas cuáles son? Le explico, teniente. Algunos venenos tienen nucleasas, fosfolipasas, otros enzimas proteolíticas, y algunos tienen neurotoxinas, como la tetrodotoxina del pez globo. ¿Sabe cómo funciona esa toxina? Bueno, pues sé que ese veneno causa arritmias, parálisis y, bueno, también muerte. Fuera de eso, desconozco cómo funciona. Bien, teniente, la felicito. Ese veneno hace eso. Pero ahora, ¿entiende usted que el simple acto de hablar, caminar, respirar, necesita una comunicación? A esto lo llamamos potencial de acción. Esa es una señal electroquímica. Para eso necesitamos sodio, potasio y calcio, y algunos canales por donde pueden pasar estos iones que le dije. Y con eso tenemos la magia de la comunicación. Ahora, lo interesante de esta toxina es que ataca particularmente a unos canales, los canales de sodio. Ese ataque es lo que realmente suprime la propagación de estos potenciales, cuya función es conducir estos potenciales y lo que genera esta comunicación. Si no hay esta propagación, empieza a haber fallos en el cuerpo y pasan las cosas como las arritmias o en el peor de los casos la muerte. ¿Cree usted que esto se deba a un animal o planta que aún no conocemos o de qué se trata? No lo sé, detective, no lo sé. Si uno que es conocido toma mucho tiempo, ahora uno de una especie desconocida prácticamente nos tomaría años en identificar. Quizás usando resonancia magnética nuclear y la ayuda de Dios nos daría un aproximado. Oiga, doctor, mencionó que también podría ser de animal o un vegetal, pero ¿en qué se basa para decir eso?
Los de origen animal son más complejos y más potentes. Todo esto en base a su evolución principalmente. O sea, mira las arañas o serpientes. Primero necesitan disolver a sus víctimas y ya que estén disueltas solo así podrán comer. Mientras que los de origen vegetal en algunos casos se podrían decir que son menos complejas. Y tienen ese tipo de veneno para evitar que los herbívoros se las coman. Pero los de origen animal literalmente podemos extraer un poco. Y tendremos un cóctel de enzimas con muchísima actividad toxicológica. Y nos tomaría años y años identificar. O sea, el ejemplo del caso del veneno del escorpión. A los investigadores les tomó años y años, teniente. O sea, realmente. Y apenas se logró identificar. Pero es que en serio, o sea, tomó realmente años en aislar y años en reprocesar y volver a aislarlo para poder identificar a la toxina. Pero, por cierto, dijo detective que se hiciera un polvo. Podría ser la combinación de enzimas proteolíticas y fosfolipasas y otras cosas. Pero les diré si tenemos respuesta. Por cierto, ¿inspeccionaron el lugar de la muerte, detective? ¿Y qué hay de los otros cuerpos? Iré hoy. Cualquier cosa que encuentre, de inmediato se lo haré saber, doctor. Respecto a los otros dos cuerpos, pues en realidad no mostraron ninguna similitud al cuerpo polvoriento, pero siguen en observación. El detective, junto con un equipo, inspeccionó las proximidades, el lugar donde encontraron a los muertos. Buscaron las grabaciones del día en las proximidades, pero nada sospechoso. Otra cosa fue que vieron cómo entraban a una conferencia en el World Trade Center. Llamaron a sus oficinas y buscaron el itinerario de las conferencias o reuniones. Luego de esto regresaron al Instituto de Ciencias Forenses. ¿Vi esta noticia, detective? ¿Cuál noticia? Un chico de Australia subió a TikTok un video tocando a un pulpo de anillos azules. Pero qué torpe. ¿Qué no ese pulpo es uno de los más venenosos del mundo? Correcto, detective. Y lo mejor de todo es que sigue vivo. Al parecer el pulpo no lo mordió, ni nada por el estilo. Uf, es un caso de suerte. ¿Sabe? Hablé con un compañero que también, pues, como que le sabe a los venenos, ¿no? Mencionó que las serpientes, pues, también pueden degradar con sus enzimas a las proteínas. Y bueno, el doctor mencionó algo de esto. Puede ser de cobras o víboras de cascabel, como lo dijo el doctor. Estas evolucionaron y tenemos como resultado lo que es hoy. No es interesante. De pronto, uno del equipo de Crisóstomo lo llamó y le pidió que viera una grabación. Eso se la enviaron del World Trade Center. Era cerca de una de las puertas de los eventos. Teniente, venga acá, encontramos algo. Corre, ¿qué encontraron? Observe, mire, de acuerdo con este video, como poder observar, Ricardo, Selem y Melesio asistieron a la conferencia el pasado 20 de noviembre. La conferencia, según este cronograma, trataba de los venenos en la historia, del paleolítico a la edad contemporánea. ¿Y con quién hablaron? ¿Alguien los atacó o puso algo en su café? ¿Algo? Mire, aquí justo en este momento del video estaban hablando con este grupo de personas, pero llegó este tipo de aquí y solo los saludó a ellos exclusivamente. Es el único que los toca a los tres. El resto del grupo donde se encontraban las víctimas las ignoró, y si avanzamos con el video, pues desaparece sospechosamente de la sala de conferencia. Oye, pues qué raro el tipo. ¿Pero a qué se refiere, teniente? Pues trae unos guantes negros, pero no intenta ocultar nunca su rostro o algo así. Pues ahora que lo menciona, justamente en el video se ve claramente que fue a saludar a las tres víctimas, pero no se vuelve a mostrar en el video. Habló 5 minutos con ellos y se fue. ¿Tiene el nombre de ese individuo? Sí, ya lo logramos localizar. Se llama Jonathan Ruiz Avendaño. Ay, ¿y es real ese nombre? Pues no sé. No lo he checado. Si es real ese nombre, sabremos su dirección, quizás hasta dónde trabaja. Es realmente fácil. Este individuo no quiere ocultarse, quizá lo sabía, pero ¿cómo administró el veneno? No sé, podría haber sido mientras lo saludaba con los guantes, o no lo sé. Bueno, pues cualquier información, comuníquela y traiga a ese hombre a interrogatorio ya. A la orden, teniente. Pasó una semana, así como lo predijo la teniente. Jonathan no intentaba ocultarse, su identificación era genuina, su dirección también. Vivía a pocos pasos del Parque Goya, cerca de la Avenida Revolución, llegando al Metro Miscuac. El sujeto vivía en un apartamento pequeño, pero tenía una amplia colección de frascos de colores, todos vacíos en un estante en la sala.
También tenía algunas plantas, como un arbolillo de manzanilla de arena, tulipanes, adelfas, hasta rocino, entre otras. Otro dato interesante es que tenía muchos libros, entre ellos de toxicología, libros de extracción de venenos, algunos de fitoquímica, para la extracción de sustancias. Algo preparaba este individuo. Interesante reporte, detective. Lo felicito. Entonces, bueno, ¿lo tiene dentro del cuarto de interrogatorio? Así es, detective. Encontramos toda esa evidencia, pero nada relacionado a por qué escogió a las 3 víctimas en ese lugar, ni de cómo logró entrar. Creímos que era una reunión privada, en el World Trade Center, donde todos pueden entrar. Bueno, supongo que él está ansiosa de contárselo. Está loco. Sí, se le van las cabras al monte, es lo más seguro. En algunos momentos lo sabremos. El detective apareció en la sala, dejó unos documentos con fotografías sobre la mesa y empezó el interrogatorio. Pero Jonathan estaba particularmente tranquilo. Ok, Jonathan. Cierto, ¿verdad? A ver, empecemos por lo básico. ¿Por qué tenías todos esos frascos, libros y plantas? Bueno, detective, realmente todo eso que saben es por un nuevo hobby que adquirí hace unos meses. Los venenos tienen mucha historia detrás. Estudiase, te sorprendería mucho cuánto es lo que la humanidad ha estado con los venenos. Ey, tranquilo, Genecito. ¿A qué te refieres? ¿Desde hace cuánto? Hace unos meses, le dije. Me empezó a llamar mucho la atención por un libro. Mencionaba el veneno perfecto, todo en uno, pero hasta ahí. Luego descubrí que muchas plantas que veía esporádicamente eran realmente venenosas y estaban en muchos jardines. ¿Hablas de tu colección rara de plantas? Bien, detective. ¿Sabe? Mi planta favorita siempre será la manzanilla de arena. ¿Sabe por qué otro nombre le llaman? Por el árbol de la muerte. Excelente, detective. Correcto, muy bien. ¿Sabe? Ese árbol es engañoso. Puede tener frutos parecidos a las manzanas. Son aromáticos, dulces y muy sabrosos. Pero realmente es un árbol monstruoso. Dicen que los indígenas usaban ese árbol como castigo. Amarraban a la persona a su tronco y la dejaban ahí hasta que lloviera y sufriera. Y que también fue la causa de muerte de Juan Ponce de León, allá en 1521. Y esto es porque todas las partes de ese árbol son venenosas. Sus hojas, la savia, la corteza. Con solo rozarlo, la piel puede quedar horriblemente escalada. También puede quemarlo, pero su humo es igualmente tóxico. Una gota de su savia puede provocar erupciones y un horrible dolor. ¿Qué le parece, detective? Ok, interesante. Pero usaste esto para matar a estos 3. Lo que me estás diciendo es prácticamente una confesión. No se confunda, detective. Solo quería ver qué pasaba. Admito que verlos quedándose paralizados era obvio, pero que se volvieran polvo nunca supuse que pasaría. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo supiste eso? Alguien, detective. Me lo dijo al instante en el que pasó. Pero no se preocupe, no fue nada de eso. Puede estar tranquila por eso. Dios, dilo ya. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién maldita sea te dijo eso? Lo lamento, detective. Pero tengo que decir que en mi defensa, que yo no fui el autor de este crimen. Solo me dieron la idea. ¿La idea? ¿Alguien te sugirió esta absurda idea? ¿Me estás diciendo que bajo toda la lógica que pusiste sangre, sudor, arriesgaste tu vida por una idea? ¿Por una maldita estúpida idea que alguien te sugirió? Detective, le tengo que confesar algo entre nosotros. El que me dio la idea me sugirió que usara 2 gotas de una sustancia que él poseía. Era un pequeño frasco negro, algo translúcido, y que las usara con todos los venenos que me encontrara, incluyendo esas plantas que encontré en mi departamento y el de algunos animales, incluyendo a la taipán con sus fosfolipasas, a la cascabel con sus proteasas, la mamba negra, la viuda negra, el pez león y algunas medosas. Fue difícil conseguir algunas, detective, pero para eso está el mercado de Sonora, que siempre ayuda. Pero uno nunca se imagina los efectos finales de los experimentos, menos de este. Di su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde lo encontraste? ¿Para qué a ti en primer lugar? Detective, lamento decirlo,
pero nunca me dio su nombre. Ya se lo dije. Solo me dijo que colaboraba con alguien más grande. Comentaba que venía de tierras lejanas, donde la arena fluye sin parar, y que su familia descendía de una línea de reyes o faraones, no sé. Pero ¿sabe? Ahora que lo recuerdo, siempre venía de negro, siempre elegante. Tenía una voz grave, pero con un extraño acento. No quiero decir que fuera extranjero, pero su voz se escuchaba sofocada. Me preguntó si le interesaba ayudarlo, y aunque suene raro, acepté sin pensarlo. Yo tenía un trabajo y vida normal, pero cuando él apareció me convenció completamente. Y sabe, detective, estoy muy orgulloso por haberlo aceptado, honestamente. ¿Pero por qué a ellos? ¿Ellos qué tenían que ver? Nunca me dijo eso, detective. Solo me dijo que eran importantes para esto. ¿Otra vez? ¿Quién era? ¿Por qué te dio esa maldita idea? Dilo ahora, es tu última oportunidad. La verdad, detective, es una carrera sin fin. Pero algo que le aseguro es que no soy el único. Quizás haya buscado a alguien más que le cree venenos. Jonathan se quedó helado, puso una mirada fija hacia el detective y prosiguió. No sé dónde se encuentre él, detective. A veces aparecía de la nada y desaparecía igualmente. Pero algo que me comentó es que si necesitaba ayuda, solo debía de juntar mis manos y decir, solo somos polvo. Jonathan se transformó en una pila de cenizas, al igual que Melesio, y con eso, el único que quizás podría dar luz a este caso, desapareció. Aquí el detective Crisóstomo. El individuo de nombre Jonathan falleció por una especie de combustión espontánea, justamente en pleno interrogatorio. Y bueno, de la investigación logramos encontrar un frasco que al parecer es el veneno que empleó en sus víctimas y en él mismo. En él había enzimas de tipo proteolíticas, tal vez modificadas, que pudieron potenciar los efectos, transformando todo en polvo. Y bueno, del individuo sospechoso nunca se supo nada. En realidad este caso siempre va a permanecer abierto, esperando nunca volvernos a encontrar con un veneno tan letal como este.